Cifra récord de contagios en Estados Unidos. Este 27 de diciembre, Estados Unidos habría registrado el número mayor de contagios a lo largo de toda la pandemia. En la quinta ola que enfrentaría en cuanto a COVID-19, Estados Unidos ha registrado un incremento de casos. Igualmente se ha registrado aumento de las hospitalizaciones. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Podrán enfrentar este triple golpe que sería Omicron, Delta y la influenza? En estas situaciones vamos a analizar qué estaría pasando con Estados Unidos y sobre todo ir viendo cifras que debemos tomar en cuenta. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir algunos datos importantes con respecto a Estados Unidos. La situación sería crítica, se ha registrado incremento de casos, incremento de hospitalizaciones y lamentablemente ello podría conllevar a los siguientes días a incremento de mortalidad. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, la situación de Estados Unidos hoy en día es crítica a nivel global. El pasado 27 de diciembre de 2021, según cifras oficiales, Estados Unidos habría registrado el valor máximo de contagios que habría registrado a lo largo de la pandemia. Según datos oficiales, en lo que significaría información en relación a los registros que se dan de COVID-19, para el lunes 27 de diciembre, Estados Unidos habría registrado 543.415 casos positivos para COVID-19, es decir, 500.000 de contagios en un solo día. ¿Cuál es el significado de ello? Esta situación es bastante preocupante. Según lo que se registraría en Estados Unidos estaría enfrentando una quinta ola de contagios COVID-19. Y esta quinta ola habría superado a las olas anteriores. Una de las olas más fuertes que ha tenido Estados Unidos ha sido la tercera, la cual se ha dado entre enero y febrero 2021, en donde el pico máximo alcanzó los 280.000 contagios en un solo día. Ello se registró entre el 10 y 11 de enero, en donde este número de casos habría sido superado este 27 de diciembre de 2021 con más de 500.000 de contagios en un solo día. Igualmente la información con respecto a la hospitalización se evidencia claramente un incremento de la misma. Para el 27 de diciembre se ve que la hospitalización en Estados Unidos ha experimentado un incremento. Y es muy importante mencionar, 80.263 personas se encuentran hospitalizadas en Estados Unidos. Y la ocupación de camas UCI es al momento 27 de diciembre de 17.380. Comparando ello con la situación del inicio de la quinta ola, que fue en noviembre de 2021, para noviembre de 2021, el 6 de noviembre, la hospitalización eran 45.591 casos y las camas UCI 11.000. Y ello se ha elevado y prácticamente se ha duplicado. Es decir, de noviembre, 6 de noviembre al 27 de diciembre, Estados Unidos ha evaluado una duplicación de la utilización de camas de hospitalización. ¿Cuál es la situación actual de Estados Unidos? Lamentablemente Estados Unidos está enfrentando una situación bastante difícil. La pandemia estaría agravándose por el avance de la variante Omicron, y a ello se le sumaría también la presencia aún de la variante Delta y también la presencia del virus de la influenza, que también va a agravar. La situación de vacunación de Estados Unidos para el 25 de diciembre es 73.6% de las personas que han recibido una dosis, 61.8% dos dosis y 3 dosis o dosis de refuerzo 20.1%. En vísperas de Navidad se habrían suspendido vuelos internacionales. A nivel mundial habrían reportado más de 6.000 vuelos y por lo menos una cuarta parte de ellos se dio en Estados Unidos. La utilización de camas, tanto hospitalarias como UCI, está incrementándose.
El registro de casos que se ha dado este pasado lunes 27 de diciembre habría superado el número de contagios a lo largo de la pandemia, registrándose una cifra récord en contagios. Lo que se espera para Estados Unidos es bastante difícil. En una reciente norma que se habría dado en el CDC o Centro de Control y Prevención de Enfermedades, se habría indicado reducir el tiempo de cuarentena o el tiempo de aislamiento en las personas profesionales de la salud que salgan positivos para COVID-19, en donde el tiempo se ha reducido de 10 días a 7 días. Ello ha creado bastante confusión dentro de la población y lamentablemente algunas comunidades científicas indicarían que ello podría agravar la situación de la pandemia. La situación es crítica en este momento en Estados Unidos. Ya se va viendo el avance de Omicron, pero sobre todo la presencia también de Delta. Y la hospitalización y la ocupación de camas de UCI se está registrando. Estados Unidos se enfrenta en este momento una situación bastante difícil y lamentablemente se estima que va a ser peor en las siguientes semanas. Es importante que se debe, sobre todo, estar motivando a que las personas se administren su tercera dosis de la vacuna, que utilicen mascarillas, que utilicen el principio de distanciamiento social para limitar los contagios. Si las personas no están cumpliendo estas medidas, las infecciones van a seguir avanzando y ello va a crear un efecto colateral en donde probablemente la variante Omicron no cause un daño mayor que Delta. Sin embargo, en términos de servicios sanitarios, en términos de profesionales de la salud que se van a ver comprometidos por Omicron y que van a requerir aislamiento para evitar contagios, ello va a afectar marcadamente el sistema de salud que tiene Estados Unidos. Situaciones críticas que se pueden venir en los siguientes días. Es importante tomar en cuenta que la situación que experimenta Estados Unidos debe ser marcada y sobre todo debe ser evaluada para dar un manejo oportuno. Es necesario que las actividades y sobre todo que las decisiones que tome el gobierno estén enfocadas en relación a ello. La mortalidad que registra Estados Unidos tiene un promedio actual entre 1.500 a 3.000 fallecidos. Para el 24 de diciembre se registraron 1.400 fallecidos. Para el 28 de diciembre se registran 1.783 fallecidos por COVID-19. La mortalidad todavía mantiene una misma tasa de reporte, sin embargo, son más de 1.000 personas fallecidas en un solo día. Una situación bastante difícil. La situación de Estados Unidos se ve crítica. Ya en los días anteriores, algunos hospitales de la región noreste de Estados Unidos estarían declarando desastre la situación sanitaria que estarían viviendo. Falta de profesionales de la salud, falta de profesionales técnicos para poder atender la gran demanda que se está registrando. Esta situación va a golpear duramente al sistema de salud y lamentablemente podría causar daños que no puedan recuperarse. Es importante que nosotros analicemos la situación que está pasando en Estados Unidos y sobre todo tomemos conciencia porque esa situación se puede replicar en otros países. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la situación alarmante que estaría viviendo Estados Unidos. Este 27 de diciembre se habría registrado cifra récord con respecto a los contagios. 500,000 de infectados en un solo día. Situación que habría superado las olas anteriores. Estados Unidos estaría enfrentando una quinta ola, pero esta quinta ola ya superó el récord de contagios vistos en olas anteriores. Igualmente, se está viendo un incremento de la hospitalización y también se está viendo un incremento de la necesidad de camas UCI. La situación de Estados Unidos va volviéndose crítica y se estima que en los siguientes días esto pueda empeorar. La tasa de mortalidad también está incrementándose. En promedio semanal es de 1.453, sin embargo ya se ha declarado que ha habido un incremento en un 18% en los últimos 7 días. Estados Unidos estaría viviendo todavía un doble golpe entre Omicron y Delta, pero sobre todo para los siguientes días y semanas se estima que influenza se sumaría a esta situación. Debemos nosotros estar alertas, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok.
bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.